¿Cómo les va, mis amigos del Archivo del Transporte Uruguayo? Bueno, muy bien, llegamos con otro programa de antologías. Vamos a seguir produciendo estos programas de antologías. Y en este programa en particular vengo con una temática que hace mucho tiempo tendríamos que haber tocado, porque se lo merece. Pero bueno, hay tanta cosa para hacer que hay que ir viendo en qué invertimos el poco tiempo libre que tenemos. En este caso, en particular, vamos a hablar de una locomotora, no cualquier locomotora, una locomotora que no es una más del montón, es la locomotora. No es una locomotora de vapor, es diésel, pero antes que los aficionados al vapor cambien de canal, no esperen, no se me vayan, no se me pongan, no se me enojen, que esta no es una locomotora, no es una 2000, no es algo moderno. La locomotora que vamos a hablar hoy en cuestión es una máquina que debería estar metida en un museo, e insisto con esto, y en este caso se lo merece, lo tiene más que merecido, por lo que representa esa locomotora, por la historia que tiene y por lo que vino a cambiar esa locomotora. Me refiero nada más ni nada menos, ahora cuando les diga el nombre la mayoría estoy seguro que no saben de lo que les estoy hablando, a la Porter, la locomotora Porter. ¿Saben a qué me refiero? Yo sé que varios sí la conocen, pero estoy seguro que otros varios no la conocen. Me dirán que estás hablando de una máquina de otro país. No, estamos hablando de una máquina de Uruguay. Y es la máquina. La locomotora HK Porter fue la primera locomotora diésel que llegó al Uruguay en el año 1947. Esto es muy interesante, porque si uno dice 1947, lo que está diciendo es que esto pasó hace 71 años atrás. Y capaz que alguno piensa, bueno, sí, está, la habrán desguazado hace 1000 años. No la desguazaron. Ahí está la cosa. La locomotora aún existe. Tiene 71 años. Fue la primera locomotora diésel que llegó al Uruguay. Y aún existe. Y no está tirada en un chatarrero. Está funcionando. Y ha trabajado casi que permanentemente en estos últimos 71 años, donde ha tenido una sola área de trabajo, que es la refinería de La Teja, porque esta máquina no pertenece a AFE, no perteneció al Ferrocarril Central y nunca perteneció a otra empresa que no fuera la empresa que la adquirió 0 kilómetros en Estados Unidos, es una máquina americana, que es la ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland. Me dirán por qué ANCAP fue la primera en adquirir una máquina diésel. Bueno, hay una razón para eso, pero voy a ir un poquito más atrás en el tiempo, como hacemos siempre, porque esta máquina, la Porter, sí, es cierto, fue la primera diésel, pero ojo al gol, no fue la primera máquina de tracción ajena al vapor que existió en Uruguay. Y no me refiero a las locomotoras de aire comprimido de las minas de Cuñapirú, que eso sí es bastante más antiguo, sino que la Porter no fue la primera máquina con motor a combustión que existió en el Uruguay. Hubieron otras, y las vamos a nombrar justamente para hacer un delineamiento. La primera locomotora de la cual tenemos registro, que funcionaba con un motor a combustión, obviamente a nafta, no era una máquina de trocha estándar, sino que era una máquina de trocha angosta que operaba en la cantera de Verdún, en La Valleja, Minas. Esta locomotora, que tenía el número de fábrica 1885, había sido construida por una empresa que es bastante conocida a nivel mundial, que era la Plymouth. ¿La conocen? La marca de autos, Plymouth. Bueno, esta máquina databa del año 1924. Tenía un motor a nafta, como ya les dije, y era para una trocha de 914 milímetros. Pertenecía a la compañía uruguaya de cemento Portland. Era del tipo B, quiere decir que uno de los ejes era el que traccionaba y el otro eje probablemente funcionaba con una cadena, y operaba justamente en la cantera de Verdún, en La Valleja. No significa, quiero aclarar esto, no significa que sea la primera locomotora con motor a nafta que existió en el país. Significa que es la primera de la que nosotros tenemos registro.
no significa que sea la primera. Esa misma empresa trajo en el año 1928, o sea 4 años después, una locomotora construida por Vulcan Iron Works, también americana, que también era nafta, también para la misma trocha. Y finalmente, en el año 1929, esta misma empresa trae una tercera locomotora, también Plymouth, americana, las 3 eran americanas, que también era a nafta. Estas se puede decir que fueron las 3 primeras locomotoras de motores a combustión que llegaron al país. Ahora, esto es todo muy relativo, porque, repito, estas son de las máquinas que tenemos datos del año de fabricación. Sin embargo, habían otras locomotoras a nafta, de las cuales no tenemos el año en el que fueron fabricadas y por lo tanto no podemos asegurar que la Plymouth de 1924 haya sido la primera. Pero es muy probable que sí. Hasta que no se demuestre lo contrario, seguimos afirmando que era ella. Por poner un ejemplo, en la cantera Oroná del Real de San Carlos había una locomotora Orenstein & Koppel que todavía existe, está en el fondo de una escuela actualmente ahí en Colonia del Sacramento, que era con un motor a nafta. La locomotora la conocemos, pero no tenemos datos de cuándo se compró. También en el Arrozal 33 eran en total 12 locomotoras, de los cuales habían unos 5 que eran tractores, eran como unas locomotoras chiquitas que aparentemente eran diésel. Después habían otras 3 que eran unas máquinas medias ahí de tamaño mediano, que eran fabricadas en el propio Arrozal. Y finalmente habían otras 4 que parece que también eran de fabricación del propio Arrozal, que eran un poco más grandes. Por último, lo otro que tenían eran 4 autovías, que no sabemos exactamente cómo eran, pero bueno, sería como una especie de auto adaptado a vía. O sea, era muy común eso de que se adaptara cualquier cosa a la vía en ese entonces. Pero bueno, de ninguna de estas máquinas tenemos indicios de cuándo fueron construidas, porque estaban hechas en su mayoría, salvo las 5 primeras que eran Arnold Young, alemanas, el famoso modelo ese Arnold Young que era como un huevo. No tenemos datos de cuándo fueron construidas, entonces es difícil saber a ciencia cierta si estas fueron anteriores a las de la cantera de Verdún o no. En Puerto del Sauce había una autovía que era nafta y había un camión de vía que era nafta. Tampoco tenemos datos de cuándo fueron construidos. En Campomar y Sobras había una locomotora Young, también Arnold Young, que hoy en día la tiene la Asociación Uruguaya Miguel Riel, que es de trocha de 60 centímetros. Tampoco tenemos datos de cuándo fue construida. En Castillos había una locomotora que, bueno, dice tipo B, pero no tenemos más datos de qué era. En la prolongación del puente del kilómetro 329, Bocas del Rosario tenía una. Acá hay también un tema, supuestamente el tren de Piria tenía un coche motor, va a nafta, que, o sea, sabemos que existía. Existió porque tenemos datos fidedignos de una persona que lo vio. El ferrocarril de la Floresta también tenía 2 locomotoras, locotractores, no sé cómo llamarlos, que aparentemente eran, o sea, aparentemente no, serían a nafta, no creo que fueran diésel. Uno era Daimler y el otro era marca Perro, no sabemos qué marca era, pero bueno, parece que era como un carrito de helado motorizado, se ve que podría ser de fabricación propia. Y como eso hay un montón más. Entonces no podemos afirmar que la Plymouth del año 1924 haya sido la primera locomotora a nafta que llegó al Uruguay. Es muy probable que sí, pero no tenemos un dato exacto y no lo vamos a tener nunca porque constantemente está cambiando esto. El segundo indicio que podemos tomar, o mejor dicho el tercero o cuarto, porque ya dije que en el 28 y en el 29 llegaron las otras 2 compañeras de esta máquina, fue en el año 31 cuando el puerto de Montevideo adquiere lo que sería, lo que creemos, porque vuelvo a repetir, capaz que por ahí existió otra cosa y no lo sabemos, pero no creo, llegó en el año 1931 unos aparatos que eran construidos por el fabricante alemán Brewer, que eran del tipo 3, eran como una especie de loco, o sea, no tenían forma de nada, era un techo con una cadena adelante y demás, y eso era lo que tenía 2 ejes. Y bueno, vamos a hacer, en algún momento vamos a hacer una antología de ellos, a pesar de que no hay mucho que decir de ellos, pero bueno, se merecen tener su propio programa. Esto fue
lo que se puede entender como la primera unidad con motor a combustión. Eran a nafta, obviamente. Eran 3, no sabemos más datos sobre ellos. Se sabe que se compraron en el año 31, no se sabe más nada. Aclaro que no fue el primer vehículo de trocha estándar propulsado con un motor a combustión, sino que lo primero que existió como vehículo de trocha estándar ferroviario con un motor a combustión, creo yo que fue el Brill 55 número 103. Repito, estos son afirmaciones con los datos que poseemos, pero puede que hayan habido otras cosas que nosotros desconocemos. Por eso les digo, es muy complicado este tema. Y posteriormente llegamos al año 1947, cuando llega la susodicha que estamos hablando en este video, que era la locomotora Porter. Se preguntarán por qué ANCAP se adelantó a comprar una máquina diésel adelante del ferrocarril central, o sea, de lo que después fue AFE y demás. Bueno, es muy lógico el por qué. En el año 1937 fue que se construyó la refinería de La Teja. Y el problema que tenía era que para poder introducir el combustible venía en ferrocarril. Y lo que lo traía obviamente eran máquinas a vapor. Bueno, para evitar que todo hiciera capum, porque la máquina a vapor, como todos saben, larga chispas por el escape de la chimenea, para evitar que volara medio Montevideo, lo que se hacía era se colocaban vagones de hacienda entre la locomotora y los vagones cisterna, que era donde iba el combustible, sumamente inflamable, obviamente. De todas maneras, se pueden imaginar que no era muy aconsejable, no era muy divertido que una locomotora de vapor ingresara a una refinería de combustible. O sea, podía volar medio Montevideo fácilmente, por lo menos el barrio de La Teja desaparecía, sin duda. Entonces, era evidente que había que buscar una solución urgente. Y ANCAP, por eso es que compra en el año 1947 a esta locomotora, a la HK Porter, y se convierte en la primera locomotora diésel del Uruguay. Esta locomotora llegó al Uruguay en 1947, pero no es del año 47, es más vieja, es del año 46. Fue construida en octubre del año 1946, o sea que tiene 72 años la nena. El número de fábrica de esta máquina es el 8113 de la DHK Porter. Porter era una empresa americana que fabricaba de todo un poco. Era una empresa que venía de épocas de vapor, o sea que no era ninguna novata en lo que hacía, sabía muy bien lo que estaban haciendo. Y pucha que les quedó bien la locomotora, si con 72 años sigue trabajando, pucha que les quedó bien. Aclaro que en el momento de escribir, de hacerles este programa, la máquina no está operativa. Hoy, octubre de 2018, la máquina no está operativa porque tiene un problema en unos ejes, hace unos meses que está parada. Pero no es que no pueda arrancar, tiene un problema en el eje, o sea, desde el punto de vista que ANCAP la arregle, va a volver a trabajar, obviamente. El área de trabajo de esta máquina fue toda la vida la misma, la refinería de La Teja. En algunas contadas ocasiones a lo largo de estos 72 años de vida, la máquina salió afuera de la refinería. ¿Por qué? No es porque esté autorizada a entrar a la línea principal, es porque la máquina, cuando se rompe, que tiene una ruptura fea, por ejemplo cuando hay que hacer los motores o algo por el estilo, o los bogies o alguna cosa muy complicada que no lo puedan hacer en la propia ANCAP, la mandan a arreglar a AFE. En una época la arreglaba el puerto de Montevideo. Quiere decir que la máquina salía de su lugar habitual de trabajo en la refinería de La Teja, la llevaban a remolque obviamente, la llevaban hasta Carnelli, se iba desde Carnelli hasta la estación central, ingresaba al predio portuario y la depositaban adentro de la remesa del ferrocarril portuario. Vale aclarar, no tiene que ver con esto, pero vale aclarar que si bien ella llegó en el año 47 y fue la primera locomotora diésel del Uruguay, en el año 48, un año luego de llegada a ella, el puerto de Montevideo sigue el mismo ejemplo de la ANCAP y adquiere 2 locomotoras diésel muy parecidas, pero eran General Electric, no eran Porter.
que eran modelo 45 ton, que funcionaron hasta el año 97. Quiere decir que la dieselización comenzó antes en los ferrocarriles, no digo privados porque son empresas públicas, cualquiera de las dos, tanto la Administración Nacional de Puertos como la ANCAP, pero sí por fuera de la órbita de la empresa estatal de ferrocarriles, que era, bueno, en el año 47 no era todavía estatal, era el Ferrocarril Central en esa época, y después posteriormente llegó a formarse el Ferrocarril Central nacionalizado y posteriormente AFE en el año 1952. Pero esto es interesante porque quiere decir que se empezó con la dieselización por fuera del ente ferroviario principal. Y en el año 49 se realizó una prueba comparativa entre dos locomotoras a vapor y las dos locomotoras del puerto de Montevideo, estas dos 45 ton del puerto de Montevideo, y quedó demostrado que obviamente la máquina diésel era muchísimo más eficiente que la locomotora a vapor, y según el propio informe, en un periodo de tiempo corto se amortizaba la inversión en una locomotora diésel, y ahí fue que empezó todo el proceso. Vale aclarar que la Porter no fue la única locomotora diésel con la que contó ANCAP. ANCAP en total tuvo, de trocha estándar, tuvo 4 locomotoras. La Porter, después de la Porter, tuvo, y esto es muy interesante a tomar en cuenta, tuvo una locomotora de vapor que nos venimos a enterar hace poco que había pertenecido a la ANCAP. No voy a entrar en detalles ahora sobre ella porque eso lo vamos a dejar por si en algún momento le hacemos un video, pero bueno, se las nombro solamente a modo de que sepan de quién estoy hablando. Era una locomotora Black Hawthorne construida en 1888, que era una de las antiguas locomotoras del constructor del Midland. Eran dos que habían llegado en el año 1888 para construir el Midland, era la Daimán y la Kewai. Bueno, esta era una de esas dos. La otra es la que está parada enfrente de los talleres Piedra Alta hoy en día. Bueno, posteriormente, en el año 1954, cuando se construye la planta de Portland de Minas, ANCAP trae otra locomotora, diésel también, americana, pero no Porter, porque Porter ya para ese entonces no fabricaba más locomotoras. Porter, al poco tiempo de fabricar la máquina de acá de Uruguay, en los años 50, siguió trabajando, pero se apartó para siempre del rubro ferroviario. No sé por qué, o sea, se fue para otros rubros, pero dejó por completo el rubro ferroviario. Se ve que no les convenía económicamente, había mucha competencia, capaz que tuvo que ver con eso, no lo sé. Entonces ANCAP en el año 1954 trae una segunda locomotora diésel, que era una General Electric modelo 35 ton, es una máquina única en el país también. Es interesante porque de las locomotoras que tuvo ANCAP son todas únicas, son modelos únicos, y eso las hace más valiosas, ¿no? Más extrañas. Era la número de fábrica 32.691, una máquina tipo B, la Porter es tipo BB, ahora les voy a explicar qué es eso. En el año 1971, cuando se amplía la refinería de Nuevo Paysandú, o sea, la planta de Nuevo Paysandú, se compra una tercera locomotora diésel, que era una 44 ton, General Electric también, pero a diferencia de las otras dos que eran americanas, esta era brasilera. Y fue la primera, esto es interesante, porque fue la primera vez que General Electric do Brasil, lo que después fue Gevisa, ahora no sé cómo es que se llama, fue la primera exportación que realizó para fuera del mercado brasilero. Fue construida en Campinas. Esta máquina operó en los primeros años de su vida en la planta de Nuevo Paysandú, pero después hubo un canje y pasó la 35 ton, pasó a operar en Paysandú, en la refinería de Paysandú, y la 44 ton pasó a operar en la planta de Portland de Minas. O sea que, y así quedó hasta el día de hoy. La Porter en La Teja, la refinería de La Teja acá en Montevideo, la General Electric 35 ton operando en la refinería de Paysandú hoy en día, y la General Electric 44 ton brasilera operando en la planta de La Valleja. Ahora bien, hubo un hecho a finales de los 50 que involucró a la Porter, y es que la Porter se había roto y tuvieron que mandar desde Paysandú a la planta de Minas a la locomotora de vapor, esta que yo les digo, la cuarta locomotora de ANCAP,
no la cuarta en general, en realidad ANCAP tuvo más, pero nosotros antes de Trocha Angosta no las vamos a nombrar en este video. La máquina de vapor tuvo que ir a operar a Minas para sustituir a la 35 ton, porque la 35 ton se tuvo que ir a operar a la planta de La Teja, a sustituir a la Porter, y durante 6 meses se mantuvo este régimen de trabajo. La 35 ton en La Teja, una cosa rarísima, no sé si habrá alguna foto de eso, probablemente haya, no la tenemos en el archivo, pero me imagino que habrá. La segunda vez en su historia que estuvo en este lugar, me imagino que la primera fue cuando la trajeron, que la habrán traído en barco y habrá estado en Montevideo, y debe haber sido la única vez en su historia que la 35 ton estuvo en Montevideo, bueno, pero después estuvo este hecho. Posteriormente, cuando la Porter volvió a funcionar, la 35 ton volvió a su lugar en Minas, porque fue muchos años después que cambió de rubro de trabajo con la otra, con la 44 ton, y entonces la locomotora de vapor volvió a Paysandú y bueno, ahí terminó su vida de servicio. No, pero quiere decir que en un momento la Porter tuvo que ser sustituida momentáneamente por esta locomotora que era de la planta de Minas y actualmente de la planta de Nuevo Paysandú. Por lo menos desde 1968 sabemos que ya estaba en Paysandú trabajando la 35 ton y la 44 ton en La Valleja, Minas. Probablemente sea por un tema de capacidades, porque la 44 ton es más potente que la 35 ton. La 35 ton tiene 235 caballos de fuerza, mientras que la otra debe andar en los 400 y pico de caballos de fuerza, un poquito menos, capaz de 380 o algo así. Se ve que se necesita una máquina más potente en Minas y por eso fue que hicieron ese trueque. Y la Porter en la refinería de La Teja. La Porter tiene 2 motores Cummins. Es una locomotora, la típica máquina americana de 2 motores, uno en cada morro. Como ya les dije, es del tipo BB. Esto significa significa que es una máquina diésel eléctrica. Tiene 2 motores Cummins diésel, obviamente, que mueven 2 generadores eléctricos. Esos generadores suministran energía eléctrica a 2 motores de tracción eléctricos que están ubicados en los ejes interiores. Y hacia los otros 2 ejes, los ejes que están más hacia el lado del Miriñaque, existen sendas bielas que son exteriores y son las que transmiten por transmisión mecánica, obviamente, la fuerza a los 2 ejes exteriores. O sea que los 4 ejes tienen tracción, todo producto de esto. O sea, motor diésel que mueve un generador eléctrico. El generador eléctrico mueve los motores eléctricos mueven los 2 ejes interiores y a su vez las bielas exteriores mueven los ejes exteriores. Como otro dato puedo explicarles que bueno, el compresor de esta máquina es un Denver Gardner. Su área de trabajo, ya les digo, fue toda su vida la refinería de La Teja. Hay muy pocas fotografías de ella afuera de la refinería de La Teja. Estas fotos que estamos viendo acá se las saqué yo en la estación Carnelli. Son bastante malas las fotos, vale la redundancia. Las saqué en el año 2011, el 16 de agosto del 2011, que fue la última vez que la Porter abandonó, por lo menos por ahora, la refinería de La Teja. Como ya les dije antes, era el puerto de Montevideo que se encargaba de repararlas, pero desde el año 97 no, porque el puerto desmanteló su ferrocarril interno y desmanteló la remesa portuaria para las locomotoras. Por lo tanto, la Porter se tuvo que empezar a reparar en AFE cuando las reparaciones eran importantes. Bueno, y estas fotos que vemos acá fueron tomadas por mí por abajo de la puerta del taller diésel de Peñarol, porque entre semana habíamos ido y no la habíamos podido ir a ver. Y bueno, sabíamos que estaba ahí, entonces le sacamos por abajo de la puerta. Estas fotos son el único registro que existe de... estas fotos son del 1 de octubre del 2011. Es el único registro que tenemos de ella adentro de Peñarol. Fue momentáneo, estuvo ahí un tiempo y después se fue. Bueno, acá vemos una fotografía de ella. Esta es la fotografía más antigua que tenemos de ella. Está sacada por Daniel Rama adentro de la refinería con sus antiguos colores. Ven que antes era blanca y celeste. Posteriormente pasó al color actual, que es un azul más oscuro. Es una máquina, ya les digo, es bastante difícil de ver, porque ahí adentro nadie tiene autorización para entrar a la refinería de La Teja y por lo tanto
solamente la ven la gente que trabaja ahí adentro, ¿no? Incluso la otra vez hablaba con una persona que trabajaba en ANCAP y me decía que no tenía ni idea del valor histórico que tiene esta máquina. Le digo, no, por supuesto, tiene un enorme valor, es la primera locomotora diésel del país. Y hoy en día, como no está operativa, está siendo sustituida momentáneamente por la locomotora 409. La locomotora 409 ha estado en la refinería de La Teja millones de veces, por diferentes razones, ¿no? Normalmente iba a llevar combustible y demás. Pero después se había hecho medio difícil ver locomotoras de maniobras en la refinería de La Teja, salvo la Porter, obviamente, porque AFE se fue quedando poco a poco sin locomotoras de maniobras. Y no puede ir cualquiera, tiene que ser una máquina que tenga freno del tren para llevar los vagones. Ahora, la Porter no tiene freno de tren. La Porter, como pueden apreciar acá en las fotos, tiene freno de ella, pero no tiene freno de tren, no tiene generación de vacío para frenar el tren. Como trabaja a baja velocidad ahí adentro no pasa nada, pero no podría tirar un tren en línea principal. Acá vemos algunas fotos de satélite donde se la ve trabajando a ella en la refinería de La Teja. Es una máquina, ven que si bien tiene la forma similar a una locomotora diésel, por ejemplo las 44 ton de General Electric, notarán que su forma es como más arcaica, más antigua. No pude encontrar muchos datos de ella, he buscado millones de veces en internet datos de ella, pero bueno, es sumamente difícil encontrar datos. Pero lo importante es que la máquina existe, estas fotos son relativamente actuales, son de Luis García, fue totalmente pintada ahora, o sea que en ese lugar está actualmente, ahí donde estamos viendo en esta foto está actualmente, y esperemos que vuelva a circular, porque es una verdadera reliquia. Tendría que estar declarada patrimonio y tendría que estar en un museo y de última tirar trenes históricos y demás, y no estarse masacrando ahí en la refinería. Pero bueno, es lo que le tocó, lo importante es que existe y que está operando, ¿no? Es raro porque ya les digo, tiene un montón de años en el país, pero no tenemos fotografías viejas de ella. Las fotografías más antiguas son del año 96, cuando la máquina ya tenía unos cuantos añitos encima. Pero capaz que en algún momento aparecen fotografías más antiguas de ella. Ojalá que sí. Este programa de ATU Antología fue bastante más corto que lo que normalmente hacemos, pero bueno, queríamos mostrarla, queríamos que se conozca. Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer un programa y hace mucho tiempo yo tengo intenciones de ir a la refinería de La Teja, pedir una autorización y entrar a filmarla, porque por raro que parezca no tenemos un solo video de esta máquina operando, no hay un solo video. Y queríamos ver de filmarla en su lugar de trabajo. Ahora no podemos porque la máquina no está funcionando. Pequeño gran detalle, o sea que si pedimos autorización para ir ahora, lo que vamos a hacer es verla parada. Pero bueno, en algún momento vamos a poder concurrir con nuestras cámaras y hacerle un buen trabajo, filmarla operando, filmarla por dentro y demás. En algún momento lo lograremos. Por ahora, lo único que tenemos de ella son fotos. Yo la he visto solamente 2 veces en persona, la vez que estuvo en Carnelli y la vez que estuvo en el taller de Peñarol. Nunca me pude acercar a ella, siempre la he visto de lejos. Es una máquina bastante misteriosa, bastante escurridiza, pero bueno, lo importante es que existe y que esperemos que exista por muchos años más y esperemos que se la declare el patrimonio y se la salve para museo, porque es una joya. Justamente la idea de este video es poder recalcar la importancia que tiene esta máquina en el país. Capaz que la vea algún directivo de ANCAP y dice, opa, vamos a mantenerla, vamos a arreglarla. ¿Quién quisiera, no? En fin, espero que les haya gustado este capítulo de antologías. Bastante más corto que los que normalmente les tengo acostumbrados, pero bueno, es necesario que se conozca esta máquina, por eso me interesaba que esta información esté disponible en YouTube, para que todo el mundo conozca de la existencia de esta máquina, porque normalmente cuando empezamos a escudriñar en algún tema, empiezan a surgir datos. Y en este caso en particular, más que datos, lo que nos interesa es que se preserve esta máquina. No queremos que se pierda. Y la forma de que se preserve es dándola a conocer, que la gente tenga en cuenta qué tipo de locomotora es y la importancia que tiene, y que por ninguna razón se la puede desguazar. Así que bueno, esta fue su historia, la historia de la Porter. No les doy más datos de ella porque ya les digo, en realidad su vida fue adentro, en la refinería de La Teja. No hay mucho más que decir de ella, pero eso no la hace menos valiosa, al contrario, es sumamente valiosa la máquina.
y por supuesto que queremos lo mejor para ella. Así que bueno, esperemos que de acá al futuro poder ofrecerles algún videíto alguna vez de ella funcionando. Y por ahora seguirá siendo sustituida momentáneamente por la locomotora número 409. Muchas gracias.